Pues vamos a ver cuál es el título de la prédica, mis hermanos. En muchos lugares, en muchos países del mundo, ¿verdad? Están celebrando hoy lo que se le llama la entrada triunfal. Ajá. Pero hoy quisiera hablarles de la verdadera entrada triunfal. Y ese es el título de la prédica, la verdadera entrada triunfal. ¿Puede repetir, hermanos, el título de la palabra? La verdadera entrada triunfal. Amén. Bueno, vamos a comenzar leyendo ahí en Hechos 4, 11 y 12, en la traducción actual. Dice su palabra, se los van a proyectar, yo lo voy a leer. Ustedes han actuado como los constructores que rechazaron una piedra y luego resultó que esa piedra llegó a ser la piedra principal que sostiene todo el edificio. Solo Jesús tiene poder para salvar. Cristo, como usted le quiera llamar, hermanos, Él es el único que puede traer salvación para la humanidad. Y hay algo, hermanos, que pasa, que en muchos países, en muchos pueblos, se celebra, hermanos, esta entrada triunfal. Nosotros como mexicanos somos muy fiesteros, ¿verdad? De todo hacemos fiesta, todo lo hacemos una fiesta. Y hermanos, no es el hecho tal vez de la fiesta, sino que esto tiene una profundidad. Y a esa profundidad es a la que queremos llegar hoy en esta tarde. Quisiera que leyéramos también San Juan, capítulo 3, del 1 al 13, en la traducción igual actual. ¿Ya lo tenemos? Ya lo tenemos aquí. Dice, aquí esta parte, mis hermanos, habla de un fariseo, que le pregunta que cómo es nacer de nuevo. Quisiera comenzar desde este punto para que vayamos nosotros entendiendo algunas cosas. Jesús y Nicodemo. Una noche, un fariseo. ¿Qué es lo que tiene que pasar con una persona para que vea el reino de Dios? Nacer de nuevo. ¿Puede repetir, hermano? Nacer de nuevo. Y saben que muchos de nosotros no hemos nacido, aunque venimos a la casa de Dios, pero no hemos nacido de nuevo. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió, si alguno no nace del agua, esto está hablando, hermano, que cuando nosotros venimos y somos bautizados, eso es simbólicamente. Cuando somos bautizados, que bajamos a las aguas y nos sumergen en las aguas, eso tiene un simbolismo. Se puede decir que es como un acto profético, ¿verdad? Tiene un significado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Alguien sabe que cuando hacen esto y lo levantan, quiere decir que queda muerto a qué? A su pasado. Porque en nuestro pasado, hermanos, tuvimos una mala manera de vivir, pero ahora estamos siendo resucitados para Cristo. Estamos naciendo de nuevo en ese momento, ¿sí? Entonces, eso quiere decir del Espíritu. Hemos sido bautizados en el agua cuando hemos sido sumergidos y nos han levantado. Pero no solamente ahí, hermanos. El ser hijo de Dios, el ser cristianos, lleva pasos. Tú aceptaste a Jesús en tu corazón, fuiste bautizado. Yo no sé cuántos de ustedes anhelan el bautizo del Espíritu Santo. ¿Sí lo anhelan o no lo anhelan? Levante la mano cuánto de ustedes anhelan el derramamiento del Espíritu Santo
sobre de sus vidas, ¿verdad? Entonces, necesitamos nacer en estos aspectos, hermanos. Ya recibiste a Jesús, ya fuiste bautizado en agua. Si no has recibido el bautizo del Espíritu Santo, búscalo. Búscalo, hermano. Tenemos que insistir, tenemos que tocarle la puerta a Dios, insistirle hasta que este bautizo del Espíritu Santo sea derramado sobre de nosotros. Entonces, a esto se está refiriendo su palabra. El versículo 6 dice, todos nacen de padres humanos. Pensamos carnalmente, pero tenemos que comenzar ahora a pensar espiritualmente. Ajá. Nicodemo, hermanos, era un fariseo, pero dice la palabra de Dios que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Ellos eran muy estudiosos de la ley, muy estudiosos de la palabra, pero solamente en forma de teoría, pero no vivían lo que predicaban, ¿sí? Entonces no entendía lo que el Señor Jesús le estaba tratando de decir. Él lo estaba viendo con los ojos humanos y decía, humanamente, yo no puedo meterme al vientre de mi mamá y volver a nacer, porque ya soy viejo. Humanamente no, hermanos, pero nos está hablando de una manera del espíritu. Ajá. Nos está hablando que tenemos que nacer en el espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El Espíritu Santo hace con nosotros lo que Él quiere, lo que Él desea. Tal vez tú hay cosas que no entiendes, pero te llega un pensamiento y ese pensamiento es de Dios y a lo mejor no lo estás entendiendo, pero a veces no entiendes los propósitos y los planes de Dios. Eso es, hermano, cuando nacemos de nuevo. Nicodemo volvió a preguntar. Hay algunos de ustedes que las cosas sobrenaturales se van a comenzar a manifestar en ustedes. ¿Por qué? Porque han nacido de nuevo. Y dice, aquí estaba diciendo el Señor Jesús a Nicodemo, ¿cómo les voy a hablar de las cosas naturales si las cosas físicas no me las entienden? ¿Verdad? Entonces, hermanos, es necesario abrir nuestra mente a lo espiritual, no encajonar a Dios. ¿Sí, mis hermanos? Bueno, entonces aquí nos está hablando. Quiero resaltar este versículo que es el 3, donde dice, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Pero mis hermanos, para que una persona, hablando espiritualmente, para que una persona nazca de nuevo, primero tiene que morir, ¿sí? Porque estamos hablando en el mundo espiritual. ¿Cómo tenemos que morir, hermanos? Tenemos que hacer morir las obras de nuestra carne. Y saben, hermanos, para hacer morir las obras de la carne, eso duele. Duele, hermanos. Ajá. Dice su palabra en Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, vas a morir. Mas si vas a vivir. Hermanos, tenemos que hacer morir las obras de la carne, los deleites, los placeres. Tal vez muchos en este momento están, ¿a qué hora son? Las 12. A lo mejor muchos están apenas como que levantándose de la cama, ¿no? ¿Por qué? Porque es domingo. Tal vez muchos dijeron, bueno, ya estamos en vacaciones, vámonos de paseo. ¿Por qué? Porque la carne, hermanos, siempre va a ver por las cosas de la carne. Pero nosotros, hermanos, tenemos que ser espirituales y tenemos que ver por las cosas del espíritu, o sea, por Dios, ¿sí? Miren, hermanos, ¿cómo es esto? Esto es, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo.
Recuerdo que cuando nosotros empezamos a comenzar con el ministerio como pastores, todavía no éramos pastores, pero estábamos en el otro templo. Y un día, hermanos, no nos pareció lo que estaban haciendo, pues, en la iglesia, todo lo que se hacía. Bueno, más bien ni se hacía nada, ¿no? No se ayunaban, no se oraban, no buscaban de Dios. Y un día mi esposo y yo decidimos y dijimos, vámonos, porque aquí nos vamos a morir espiritualmente. Porque nosotros estamos acostumbrados, pues sí, a ayunar, a orar, a hacer actividades y aquí no hacemos nada, entonces mejor vámonos. Y entonces decidimos irnos. Y después, hermanos, llegó un grupo de hermanos a decirnos que no nos fuéramos porque dejamos de ir a la iglesia como 20 días, un mes, o sea, dejamos de ir mucho tiempo. Pero nuestra idea era así, como que irnos apartando poco a poco hasta el momento de no llegar, ya. Y entonces llegaron y nos dijeron que regresáramos. Y saben, después de que estos hermanos nosotros se fueron, nosotros nos pusimos a orar. Y estábamos orando. Y después, cuando nos dimos cuenta, mi esposo estaba llorando. Y yo también estaba llorando. Y yo le decía a mi esposo, ¿por qué lloras? Y él me dijo, porque el Señor me hizo sentir que me quede. Y yo no me quiero quedar, me quiero ir. Y él me pregunta, ¿y tú por qué estás llorando? Yo le dije, porque también yo me quiero ir. No me quiero quedar en esa iglesia. Y estoy llorando porque tengo que hacer la voluntad de Dios y no me gusta hacer la voluntad de Dios porque me duele, ¿verdad? Y saben, hermanos, ¿qué estábamos haciendo en ese momento? Estábamos haciendo que las cosas de la carne murieran. Decidimos obedecer a Dios. Y cuando tú decides obedecer a Dios, pasan cosas extraordinarias. Ahora estamos aquí. Y si nosotros nos hubiéramos ido, hubiéramos perdido la grande bendición del pastorado. Dios nos bendijo con una iglesia hermosa como ustedes. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos seguido las obras de la carne? Porque ya nos habían lastimado el corazón, ya nos habían hecho enojar, nos habían hecho muchas cosas. Entonces, la vía fácil, ¿cuál era? Salirse en silencio y vámonos. O sea, aquí nunca llegamos, ¿verdad? Pero Dios no quería eso para nosotros, hermanos. Cuando tú haces morir las cosas, las obras de la carne, vas a ser beneficiado y vas a ser bendecido. Un día Dios me dijo, pídele perdón a tu esposo. Y yo le dije, ¿qué, Señor? Pero si no lo viste que él fue el que me ofendió. Y me dijo, pídele perdón. Y yo así como indignada con el Señor, ¿pero por qué le voy a pedir perdón? Pues que tú no viste lo que me dijo. ¿Y qué creen, hermanos, que tuve que hacer? Tuve que pedir perdón. Y cuando uno doblega la carne, hermanos, así llorando, de verdad, casi fui llorando, pero no era tanto del remordimiento, sino que sentía que el Señor me estaba obligando. Pero cuando tú obligas a tu carne a hacer lo bueno, hermano, estás ganando victorias. Y es necesario que comencemos a obligar a nuestra carne. ¿Saben? Nuestra carne no va a querer hacer eso. Dios te va a decir, perdona, olvida. Muchas cosas, no robes. Pero a veces la carne se resiste, porque la carne siempre se quiere ir por la vía fácil. Y cuando tú haces eso, hermano, estás haciendo morir las obras de la carne. Y entonces realmente está surgiendo un nuevo nacimiento. Y ahí es donde queremos llegar, hermanos. ¿Qué es un nacimiento? Es el principio de algo. Es un tiempo en que empieza algo. Y saben, hermanos, hoy se va a abrir una puerta para un nuevo nacimiento. Yo no sé si tú ya has nacido de nuevo, no lo sé. Pero si no has nacido de nuevo, hoy es el día. Si te ha ido mal en algún negocio, hoy es el día, hermanos, porque Dios quiere un nuevo nacimiento para ti. Una nueva temporada, ¿sí? Entonces, esto es nacimiento, hermanos. Muchos de ustedes, casi las mujeres, los hombres creo que no me lo han platicado, pero muchas mujeres aquí dentro de la iglesia, hermanos, han tenido sueños que han tenido bebés. Y muchas veces llegan preocupadas y me dicen, pastora, es que yo soñé que iba a tener un hijo.
Y pues las hermanas a lo mejor pues ya están bastante grandecitas como para tener un hijo, ¿verdad? Y yo les digo, hermanas, no se espanten. El Señor les está mostrando de un nacimiento. O si eso es algo bueno, va a venir algo nuevo. Puede ser un ministerio, puede ser un trabajo, yo no lo sé. Pero muchos de ustedes han tenido sueños que tienen un bebé, que tienen un hijo. Entonces, hermano, eso es algo bueno, ¿sí? Bueno, entonces, hablando del ser humano, hablando de la naturaleza, ¿cómo es esto? ¿Cómo es un nacimiento? El nacimiento es el momento final de la etapa de la gestación de un ser vivo. Ajá. Y en ese momento, hermanos, inicia su vida como una persona. Ustedes saben que se está gestando el bebé en el vientre de su mamá, ¿sí? Entonces, cuando Dios le estaba diciendo a Nicodemo, es que yo quiero que tú nazcas de nuevo, es necesario que nazcamos de nuevo. ¿Sabe, hermano? Cuando tú naces de nuevo así con Jesús, no es así de la noche de la mañana, como que vienen, te tocan con una varita mágica y tú dices, nací de nuevo. No, hermanos, así no es. ¿Saben cómo empieza el Señor como a seducirnos? Empieza a conquistarnos. Y dice su palabra, yo estoy a la puerta de tu corazón tocando. O sea que el Señor es tan hermoso que Él va y teniendo mala vida, pues te traigo a la fuerza. Él no es así, hermano. Él toca para poder entrar. Dice, yo estoy a la puerta de tu corazón tocando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, solamente, hermanos, nosotros tenemos que abrir la puerta. Yo voy a entrar, voy a cenar con dice su palabra, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos, hermanos, sin esperanza. Yo no sé si tú puedas pensar por un momento. De los apóstoles, de la vida de los apóstoles. Y me estoy encontrando con unas ciertas situaciones de ellos, y una de estas, hermanos, es cómo Jesús los encontró a cada uno de ellos. A Pedro lo encontró trabajando en el mar. ¿Cuál era su trabajo de Pedro? Pescar, ¿sí? Él echaba la red, hermanos, y pescaba. Él era un pescador. Imagínense qué glorioso el día que Jesucristo se le para y le dice, Pedro, ya no quiero que pesques ya, sino que ahora vas a pescar hombres. A él lo encontró trabajando. ¿Cómo encontró a a él y a su hermano Andrés? Lo encontró de esa manera, trabajando. A Juan y a su hermano también lo encontró trabajando. A Mateo lo encontró, él era recaudador de impuestos. Dice su palabra que estaba en el banco sentado ahí, ¿verdad? Transeando a la gente. A él así lo encontró, trabajando también, haciendo las cosas mal porque robaba. A Natanael, el día que le dijo, necesito que tú me sigas, dice que estaba debajo de una higuera. ¿A ti cómo te encontró Jesús, hermano? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo llegaste delante de su presencia? No sé si tú puedas pensar por un momento, ¿cómo fuiste encontrado por el Señor Jesucristo? Yo tal vez pueda pensar, hermano, ¿cómo me encontró? Yo creo que todos llegamos a la casa de Dios, hermanos, enfermos, con problemas, con un matrimonio destruido, porque llegamos a Dios, hermanos, cuando ya no teníamos esperanza. Yo se los he testificado y siempre se los voy a testificar porque es lo que Dios hizo conmigo, con mi familia. Mi padre estaba desahuciado de los riñones. Así nos encontró el Señor, sin esperanza, tristes, oliendo ya tal vez la casa a muerte, porque los doctores decían, es que ya no tiene cura. Y aunque tal vez iban con un médico, iban con otro, no había esperanza. Así nos encontró Jesucristo, hermanos. Pero Jesucristo nos llama para servirle.
Te trajo, hermano, aquí no por coincidencia, te trajo porque Él te ama y te trajo porque Él quiere utilizarte. ¿Para qué? Para que le sirvas. Pero regresando a nuestro texto, es necesario nacer de nuevo, hermanos, pero para eso es necesario también morir. Y entonces Dios nos empieza seduciendo, hermanos, y llega el momento del nuevo nacimiento. Cuando tú te das cuenta, hermano, que has llegado al nuevo nacimiento, sabes, empieza a cambiar tu vida. Hay muchos hermanos de aquí, de verdad, que yo me gozo en verlos, en sus testimonios. Como les contaba la vez pasada de mi hermanito Sebastián, cómo llegó aquí, de verdad, y cómo Dios lo transformó. Hermanos que a veces hablábamos con ellos y decían más groserías que palabras, yo creo un 80% de groserías y un 20% de palabras. Y saben, ahora el Señor transformó ese vocabulario. Hermanos que aún viniendo aquí venían con ansiedad y fumaban. Saben, hermanos, hay algo que el Señor nos ha enseñado, que nosotros no les vamos a prohibir nada. Nada, hermanos. El Señor los va a ir haciendo libres hasta que llegue el momento en que realmente hayan experimentado un nuevo nacimiento. Porque traemos costumbres viejas, nuestra mala manera de vivir. Imagínense, hablamos groserías, no sé, si tenemos 40 años, 30 años hablando groserías, ¿ustedes creen que de la noche a la mañana se va a terminar? Traemos costumbres ya muy arraigadas, muy viejas. En algunos casos, hermanos, Dios es milagroso que ha obrado así, que llegan al conocimiento de Cristo y el Señor los transforma completamente. Pero en muchos casos les está costando. ¿Por qué? Porque es una lucha. Es como que el Señor le dice, despójate del viejo hombre. Y nosotros vamos y nos ponemos las viejas vestiduras. Y tenemos que arrancar completamente, hermanos, ese pasado, esa mala manera de vivir, ¿verdad? Entonces, en algún momento nosotros decíamos maldiciones, ofendíamos, decíamos mentiras, robábamos. Y todo esto, hermano, lo tenemos que ir dejando poco a poco. Entonces, hermanos, por eso los fariseos no podían entender lo del nuevo nacimiento, porque ellos no lo habían vivido. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros volvamos a nacer. Tuvimos un nacimiento que fue el primero, que fue un nacimiento físico, ¿sí? Y saben, hermanos, en ese nacimiento, ¿por qué se los digo? Porque nos ha tocado orar por muchas personas que fueron maldecidas desde la concepción de su madre. De verdad, hermanos, yo me sorprendo cuando estamos orando por la gente, el Señor, el Espíritu Santo nos empieza a revelar y el Espíritu Santo nos dice, ora por esta persona porque fue maldecida desde que estaba en el vientre de su madre. Y sabe, hermano, eso es algo triste. Digo, ¿cómo puede ser que el enemigo haya maldecido a alguien que no tenía fuerzas, que estaba siendo apenas creado por Dios? Y saben, por eso muchos desde que nacen sufriendo. Había un libro que se llamaba Nacidos para Sufrir. Y pareciera, hermanos, que ese libro era de nuestra vida. Porque desde el minuto 1 de nacimiento, nacen sufriendo. Crecen y siguen sufriendo. Llegan a la adolescencia, a la juventud y siguen sufriendo. Porque traen una maldición del sufrimiento. Entonces, es necesario, hermano, romper con eso. Es necesario nacer de nuevo. Saben, hermanos, que Satanás dictamina cosas de muerte, de maldición para nosotros, pero cuando Dios nos da vida y volvemos a confiar en Él, creemos en Él, nacemos en Él, hermano. Él vuelve a hacer las cosas nuevas. Dice su palabra que las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, pero es necesario estar en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es un niño nuevo. Fíjense cómo es Dios tan hermoso. Cuando nos han dado una profecía, Dios nos ve como niños. Entonces dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Entonces, hermano, es necesario
Eso es a lo que quiero yo llevarles en esta tarde, que tú busques tu nacimiento, algo nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, búscalo, para que las cosas de tu pasado queden en el pasado. Y todo, hermano, va a ser hecho nuevo. ¿Cómo es un bebé cuando nace, hermanos? ¿Cómo tiene su piel? Suave. ¿Tiene granitos? Bueno, algunos nacen con granitos. ¿Tienen barritos? ¿Tienen arrugas? ¿Huelen feo? Huelen bonito. Están suavecitos. ¿Por qué? Porque están recién hechecitos, ¿verdad? Están nuevos. ¿Les duele el cuerpo? ¿Tienen alguna enfermedad? No, hermanos, porque están nuevos. Es necesario que nosotros, hermanos, nazcamos de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, hermanos, busca ese nuevo nacimiento. Y ahorita en este punto, hermanos, tal vez ustedes me dirán, el título fue La verdadera entrada triunfal. ¿Qué tiene que ver el nuevo nacimiento con esto? Precisamente es eso, hermanos. Saben, la entrada triunfal, Jesús no quiere tal vez esa fiesta mundialmente, algo así masivo, porque saben, esa fiesta va a durar unas horas. Y yo no sé si ustedes sepan, pero esas fiestas en muchas partes del mundo se celebra. Y al final de ahí, ¿cómo termina la gente? Muchos tomados, ¿verdad? En el baile, en la pachanga, porque hacen su festividad. Pero saben, la verdadera entrada triunfal es cuando Jesucristo entre a tu corazón. Esa es la verdadera entrada triunfal, porque a eso Dios mandó a su Hijo. En esta semana platicaba con mi hijo Daniel, más pequeño, y ay, hermanos, me hizo un examen, pero bien difícil. Como está en la etapa de la adolescencia y juventud, tiene muchas dudas y me empezó a hacer muchas preguntas. Y una de esas preguntas me agradó, porque me dijo, mamá, la mayor parte de la gente se irá al infierno, porque entonces, si Dios mandó a su Hijo para que fuera salva la gente, entonces, ¿cómo va a ser eso? Y yo le decía, mira, Dios se despojó de su Hijo, de lo más precioso, de lo más sagrado que tenía, el único que tenía, y lo dio para que la humanidad fuera salva. Él aquí en la tierra, hermanos, va a luchar hasta el último momento de tu vida, hasta el último minuto de tu vida, para que tú vayas al cielo. Y yo les había contado un testimonio, se los voy a volver a contar. Hace un tiempo fallece, estaba enfermo, un hermano de un tío de mi esposo. Estaba muy grave, ya estaba desahuciado. Y le dijeron a mi esposo, el tío le habló y le dijo, quiero que vayas a orar por mi hermano, ¿podrías ir? Y mi esposo dijo, sí. Le habló el miércoles, pero yo puedo ir el sábado. Sí, está bien. Resulta que el viernes nos hablan y nos dicen, ya no vengas, ya falleció. Imagínense. Y nosotros nos quedamos, ¿cómo? A los 8 días llega mi suegra. Y como es familia conocida de la misma colonia por donde vive mi suegra, llega mi suegra y pues es como su comadrita, ¿verdad? No, pues que dice la comadrita, te manda muchos saludos, Lalito, porque dice que gracias porque diario estuviste al pendiente de su hijo. Hasta el último momento de su vida estuviste al pendiente. Entonces yo me quedé viendo a mi esposo, yo le dije, pues no me contaste nada. Y me dijo, es que yo nunca le hablé. Y él ya decía, es que no, decía sí. Ella dijo que fue Lalito, que fue Lalo, el que diario le hablaba. ¿Y de qué le hablaba? Le hablaba de Jesús, le hablaba de la salvación, le hablaba de que no tuviera miedo de morir. ¿Quién le habló, hermanos? Jesús le habló por teléfono. Él va a hacer hasta el último esfuerzo para que tu alma y mi alma no se pierda. Y aún llegue el punto en que un día nos alejemos y nos vayamos, ¿sabe? Él nos va a volver a traer con lazos de amor. ¿Sabe que como pastora, eso era algo que a mí me preocupaba demasiado? A mí sí.
Porque yo le decía al Señor, cuando una oveja descarriada se salta el corral y se va, yo lloraba y le decía, Señor, pero ya se fue. ¿Qué vamos a hacer el día que tú nos llames a cuentas y que lleguemos, que nos hagan falta ovejas? Pero saben, hermanos, un día Dios me dio una palabra y me dijo, yo los voy a volver a traer. Yo los voy a regresar. Él nos va a traer con lazos de amor y misericordia. ¿Cómo nos traiga? Eso sí, hermano, no se lo garantizo. Tal vez va a venir sin un ojo, sin un pie, sin una mano, arrastrado, abofeteado, ¿verdad? Con sus ropas sucias. ¿Pero qué cree? Su alma no se va a perder. Porque Dios va a hacer hasta lo imposible para salvarnos. Él es bueno, hermano, y por eso Dios mandó a su Hijo. Entonces, vamos a leer este pasaje donde habla en Marcos capítulo 11 de esa entrada triunfal, hermano, porque esa entrada triunfal tiene mucho simbolismo. Marcos 11, ya lo tenemos, mis hermanos, en la versión 60. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella, van a encontrar a un pollino atado en el porque dice que los discípulos, ¿qué echaron? Sus mantos. ¿Qué lo echaron? No les entendí. O esa parte no la hemos entendido. Los discípulos se quitaron su manto, y lo pusieron sobre el pollino para que se sentara el rey y pudiera entrar a Jerusalén. ¿Sabes, hermano, qué significa ese manto? Dice la palabra de Dios allá en Lucas 6:29. Al que te hiere en la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. La capa en aquella época, hermanos, era cara. Recordemos un poquito de la historia, que el pueblo de Israel estaba bajo el dominio de los romanos. Los romanos se la pasaban pidiendo dinero y más dinero. Esto de las contribuciones, hermanos, no crean que México lo inventó. Lo inventaron. Que hay que pagar el agua, que hay que pagar todo, ¿verdad? Todo esto viene de esa época. El pueblo de Israel, hermanos, por eso buscaban un libertador, porque habían sido ellos, hermanos, dominados por los romanos y los tenían aplastados. Entonces la gente difícilmente tenía economía, ¿sí? Era muy pobre el pueblo de Israel. Entonces imagínense, nadie les dijo a los discípulos que se despojaran de la capa, sino que ellos se la despojaron en un sinónimo de humillación, en un sinónimo de que te doy todo, Señor, toda mi reverencia, todo lo que tengo, todo lo que soy, lo pongo delante de ti, porque estoy reconociendo que tú eres el Rey, que tú eres el Dios. Ese símbolo de humildad. Y se estaba quitando todo, se estaban despojando lo más caro que tenían. Imagínese usted, hermano, imagínese nada más usted, que tenga, lo vamos a actualizar en la versión actual de ahora, ¿verdad? Imagínese usted, ahora que, ¿cuántos fueron a la cena de matrimonios? Que se compraron sus vestidos bien preciosos y llegaron bien hermosas todas.
Se compraron su abrigo largo, bien bonito, bien elegante. ¿Los abrigos son baratos o caros? ¿Qué es más caro, un suéter o un abrigo? Un abrigo, exactamente. Entonces su abrigo, que fue tan costoso, se lo quita y lo pone sobre un burrito. ¿Qué creen ustedes? ¿Haríamos eso? ¿Realmente haríamos eso? Mi abrigo va a oler mal. ¿Cómo lo voy a poner sobre el burrito? Se va a llenar de pelo de burrito. Va a oler mal. Imagínense si en ese momento al burrito se le antoja hacer del baño. Del 1 y del 2 y del 3. Imagínese usted, su abrigo nuevo. Pues no le importó, hermanos. En esa época no había abrigos, pero había capa. No les importó a los discípulos porque reconocían quién era el rey, reconocían quién era Dios. Se quitaron, se despojaron y lo pusieron sobre el burrito para que el rey se sentara. Ellos realmente habían experimentado lo del nuevo nacimiento. Nosotros no haríamos eso, porque le damos más valor a las cosas que no tienen valor, como el dinero. Porque el yo está bien puesto en nosotros. Es por eso que cuando nos dicen, ve y pide perdón, ay no, ¿por qué? ¿Por qué voy a pedir perdón? No. Sabe, hermano, esto solamente tal vez es una representación pequeña, pero un abrigo representa mucho. El despojarte, el humillarte, el entregarte completamente a Dios y darle valor, más valor a Dios que al trabajo, que a las cosas, que a las fiestas, tal vez que hasta la familia, hermanos. Los discípulos dejaron todo por Jesús. Y cuando ellos hicieron este acto, ellos que fueron los primeros seguidores de Jesucristo, ellos pusieron el ejemplo. Porque vamos a continuar leyendo nuestro texto, hermanos, allí en Marcos 11. ¿En qué versículo nos quedamos, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿En cuál? Ah, ya estamos. También muchos tendían sus mantos por el camino. Fíjense, los discípulos se quitaron el abrigo y lo echaron al burrito para que Jesús se sentara. Al ver la gente que ellos hicieron eso, a la gente no le importó quitarse sus mantos y tenderlos en el suelo. En aquella época, hermanos, las calles no estaban pavimentadas como ahora. Eran de polvo, de tierra. Pues no les importó. Se quitaron el abrigo, lo tiraron al piso y dice, también muchos tendían sus mantos. El hecho, hermanos, de que tiraran la capa no es cualquier cosa. Tiene un significado, despojarse de ti mismo, todo. No dándole valor a las cosas, no dándole valor al dinero. Imagínense cómo alegraríamos el corazón del Padre, hermano, que usted le diga a Dios, tú eres más importante que el dinero, tú eres más importante que el trabajo, tú eres más importante que mi familia. ¿Qué creen que haga el Padre amoroso cuando vea que tú le das más importancia a Él que al dinero? ¿Sabes qué va a pasar? Va a bendecir tu economía. ¿Sabes qué va a pasar cuando tú le das más énfasis a Dios que a tu familia? Dios va a bendecir a tu familia. Porque Él es así de bueno. Y entonces, hermanos, toda la gente tiraba, ¿verdad? Y pasó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le gritaban Hosana. En hebreo, hermanos, esta palabra Hosana tiene un significado que dice, sálvanos ahora. ¿Qué significa la palabra Hosana, hermanos? Sálvanos ahora. Tal vez ellos no entendían lo que estaban diciendo,
pero todos gritaban y le estaban haciendo fiesta a Jesús. Y todos gritaban y le decían, sálvanos ahora. Cuando tú dices Hosana, le estás diciendo, sálvame ahora. Entonces ellos gritaban al rey, sálvanos ahora. Imagínense esa fiesta, era una fiesta. Por eso dice su palabra que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Todo esto tiene un significado, hermanos, tiene un simbolismo. Entonces, hermanos, la verdadera entrada triunfal es cuando Jesucristo entra a tu corazón. Pero sí te das cuenta que para que entre, tú tienes que tender tu capa, tienes que humillarte, tienes que despojarte de todo delante del Rey. Y en ese momento Él entra y hay fiesta, porque Jesús entró a tu corazón. Y esa fue la entrada triunfal, la verdadera entrada triunfal. Y dice aquí su palabra en Colosenses 1:12, con gozo demos gracias al Padre que nos hizo tal vez éramos de una mala categoría, mala calidad, pero Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz. Y ahora dice su palabra que Él venció a las potestades y a los principados y nos ha trasladado a la gloria de su amado Hijo. Esto es algo glorioso, hermano. Yo no sé si tú lo alcanzas a comprender, pero Dios hizo esto por cada uno de nosotros. Y quiero, mis hermanos, terminar con esto. Esta es la verdadera entrada, hermanos, la verdadera entrada. Pero hace unos días Dios me daba una palabra a mí. Yo le decía al Señor, esta es la palabra para tu pueblo, pero no me contestó. Y yo dije, pues seguro sí es la palabra para su pueblo. Y en la noche le volví a preguntar, ¿esta es la palabra para tu pueblo? Y no me contestó. Ya ven luego cómo es el Señor, ¿verdad? El Padre. Y yo en la mañana me dijo, no, esa no es la palabra para mi pueblo, esa es una palabra para ti. ¿Qué significa? Que tengo que hacer entonces la prédica, porque entonces esa no era la palabra. La palabra es esta, hermanos, la verdadera entrada triunfal. Él quiere nacer de nuevo en tu corazón. Pero quiero compartirles esta palabra, mis hermanos, y va relacionado un poquito a esta semana, a este tiempo. Él me hablaba, hermanos, del perfume. Cuando estas mujeres, hermanos, una en Betania, otra, no recuerdo la ciudad, pero ellas hacían perfumes o compraban el perfume. El perfume en aquella época era un perfume muy caro, que dice la palabra de Dios que ese perfume fue hecho con nardos. Pero ese perfume, hermanos, para poder comprar un perfume, tenían que trabajar un año para poder sacar un salario, ¿sí? Y para poder comprar un perfume. Había mucha gente que aunque pasaran los años y los años, eran tan pobres que tenía que vivir casi una vida para poderse comprar un perfume. Y saben, esta mujer que no le importó dar todo lo que tenía, su gasto, tal vez su ahorro, para comprar el perfume para Jesús y para ungirlo. Porque ella lo ungió días antes de que crucificaran al Señor Jesús. Y el Padre me decía, ¿sabes cuál es ese perfume de gran valor y de gran precio? Cuando mis hijos están pasando por una situación difícil, de enfermedad, de carencia, una situación que salió de sus manos, fuera de control, que nos sentimos tristes, nos sentimos mal, porque pensamos que no hay respuesta o que no hay solución. Pero a pesar de todo eso, hermano, usted viene y le adora con todo su corazón y derrama su alma delante del Rey. El Padre me dijo, para mí
Ese es el perfume más caro. Que a pesar de que está pasando por una situación difícil, me adora, me alaba. Ese es el perfume más caro que tú le puedas regalar al Rey. ¿Por qué? Porque te está doliendo, porque estás sufriendo. Y entonces tú vas a llevar, ¿sabe, hermano? La palabra perfume, fume, de ahí viene la palabra fumar. Humo, fume, es humo. Perfume es un olor fragante, un incienso. Cuando tú derramas tu corazón, que estás mal, estás triste, no estás en condiciones de adorar porque te sientes mal, pero tu alabanza sube, aún con tu tristeza, aún con tu pesar, aún con tu pena, tu alabanza sube delante del Rey. Le estás regalando el perfume más caro y le está agradando al Padre. Así es que en esta hora, mi hermano, paso número 1, tiene que haber un nuevo nacimiento en tu corazón. Tiene que haber esa entrada triunfal. No allá afuera en el mundo, no la fiesta en el mundo, hermano, sino aquí. Y en esta semana, hermano, vamos a tener una semana especial con los niños, pero ahorita les vamos a dar también el anuncio. El día domingo vamos a hacer algo especial. Por eso te quise adelantar esta palabra. Yo no sé por qué vayas a pasar en estos días o qué estés pasando, pero en esta semana, hermano, regálale tu mejor perfume al Rey. Ponte de pie en esta hora. Y si no has nacido de nuevo, yo te invito a que vuelvas a nacer, pero no en la forma física, sino en la forma espiritual. Así es que en esta hora, hermano, vamos a orar. Bendito Padre, amado Rey Jesús, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Realmente, Señor, en todo el mundo se hace esta festividad, Padre. Muchos lugares te celebran, recuerdan, Señor, pero sin saber realmente el significado de la entrada triunfal. La verdadera entrada triunfal es cuando tú llegaste a mi corazón, porque en ese momento hubo fiesta en el cielo, Padre. Esa es la verdadera entrada, mi Señor. Cuando decidimos que esta carne tiene que morir, cuando nos despojamos, Señor, del resentimiento, de la tristeza, Padre, del pecado, mi Señor. Es entonces cuando realmente tú naces en nuestro corazón, Padre. Tal vez para muchos, Señor, tuvieron una vida de maldad, una vida de pecado, una vida de maldición, que desde su nacimiento fueron maldecidos desde el día de su concepción, Padre. Pero hoy los presento delante de ti, mi Señor, para que tú vuelvas a hacer las cosas nuevas. Así es que en esta hora, hermano, si las cosas te han salido mal, si tú sientes que no has tenido un nuevo nacimiento, pues hoy es el día. Dios quiere hacer las cosas nuevas en ti. Bendito Jesús, creemos en lo que dice tu palabra, Padre. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Pero es necesario